Mi abuela llevaba 5 años sin saber quién era yo. 5 años llamándome por nombres de personas que ya no existen. Pero el día que murió, la enfermera encontró algo que me heló la sangre. Un sobre blanco escondido entre las páginas de su Biblia vieja, con mi nombre escrito en tinta roja. Valeria Cristina Ortiz. Mi nombre completo, con esa letra temblorosa que ella usaba en sus últimos días lúcidos. Adentro había una llave pequeña, oxidada, con un número grabado, el 316, y una nota de apenas 3 líneas que decía: «El banco conoce la verdad. Caja de seguridad. No se lo digas a tu madre». Cuando llegué al banco 2 días después, con esa llave en la mano, el gerente me miró como si hubiera visto un fantasma. «Señorita Ortiz», dijo, «llevamos esperándola desde hace 22 años. Su abuela dejó instrucciones muy específicas. Usted solo podía abrir esta caja después de su muerte. Y cuando abrieron esa caja de seguridad, lo que encontré adentro no solo cambió mi vida, destruyó todo lo que yo creía saber sobre mi familia». Antes de seguir con esta historia, si te está impactando tanto como a mí me impactó vivirla, suscríbete al canal, déjame tu like, comparte este video y cuéntame en los comentarios si alguna vez descubriste un secreto familiar que lo cambió todo. La abuela Elena murió un martes a las 4 de la mañana en el asilo Santa María de Guadalupe, en Querétaro. Yo estaba a 200 kilómetros de distancia, en mi departamento de la Ciudad de México cuando recibí la llamada. La enfermera de turno, una mujer llamada Rocío, que cuidó a mi abuela los últimos 2 años, me dijo que había sido pacífico, que simplemente dejó de respirar mientras dormía. Llegué al asilo 6 horas después, con los ojos hinchados y el estómago vacío. Mi madre, Patricia, ya estaba ahí arreglando el papeleo con una eficiencia fría que siempre la caracterizó. No lloró, no tembló, firmó documentos como quien firma un recibo del supermercado. La enfermera Rocío me llevó aparte, cuando mamá salió a hacer una llamada. «Tengo algo para usted», susurró. Rocío me llevó a la habitación donde mi abuela había pasado los últimos 5 años de su vida. Una habitación pequeña, con olor a desinfectante y lavanda, con una cama de hospital, un crucifijo en la pared y una ventana que daba al jardín. Sobre la mesita de noche estaba la Biblia de la abuela, esa que había sido de su madre y de la madre de su madre, con las páginas amarillentas y el lomo despedazado. Rocío la tomó con cuidado y la abrió en el libro de Salmos. De entre las páginas cayó un sobre blanco sellado con cinta adhesiva vieja. Mi nombre estaba escrito con tinta roja en el frente: Valeria Cristina Ortiz. La letra era inconfundible. La abuela Elena lo escribió, dijo Rocío en voz baja. Hace como 6 años, en uno de sus últimos días buenos, me hizo jurar que se lo daría solo a usted, después de su muerte, nadie más. Abrí el sobre con las manos temblando. Adentro había una llave pequeña, del tipo que usan en las cajas de seguridad de los bancos. Tenía el número 316 grabado en metal, y había una nota escrita en el mismo papel amarillento que la abuela usaba para sus recetas de cocina. La letra era temblorosa pero legible. Decía: «Valeria, mi niña. El Banco Santander, sucursal Centro Histórico Querétaro. Caja de seguridad 316. Ahí está todo lo que necesitas saber, lo que tu madre nunca te dirá, lo que yo callé por protegerla a ella, pero que tú mereces conocer. No se lo digas a Patricia hasta que abras la caja. Perdóname por el silencio. Te amo, abuela Elena». Leí la nota 3 veces. Cada palabra era un martillo golpeando mi cabeza. Miré a Rocío. «¿Sabía usted qué decía?». Ella negó con la cabeza. «Nunca pregunté. No era mi lugar». Guardé el sobre en mi bolsa antes de que mamá regresara. Durante todo el funeral, durante el rosario, durante el entierro en el panteón municipal, sentí ese sobre quemándome contra mi costado como si fuera un hierro caliente. Mamá habló con los asistentes, agradeció las condolencias, organizó el banquete con la misma frialdad profesional de siempre. Yo observaba sus movimientos, buscando alguna señal de dolor real,
de culpa, de secretos escondidos. Nada. Su rostro era una máscara perfecta. Esa noche, de regreso en su casa de Querétaro, donde me quedaría unos días, intenté sacar el tema. Mamá, ¿la abuela alguna vez te dijo algo importante antes de que el Alzheimer enterara? Ella me miró con esos ojos grises y fríos. ¿Cómo qué? No sé, algo que quisiera que supiéramos, respondió cortante. Tu abuela dijo muchas cosas sin sentido en sus últimos años. No hay nada que buscar ahí. Al día siguiente, mientras mamá arreglaba cosas de la herencia con el notario, tomé un taxi al Banco Santander en el centro histórico de Querétaro. Era un edificio antiguo con columnas de cantera rosa y pisos de mármol que resonaban con cada paso. Me acerqué al escritorio de atención a clientes con la llave en la mano y el corazón en la garganta. Necesito abrir una caja de seguridad, dije, la número 316. La empleada, una mujer joven de unos 25 años, revisó en su sistema. Me pidió identificación. Luego me pidió que esperara. 5 minutos después llegó el gerente, un hombre de unos 60 años con traje gris y corbata navimarino. Su placa decía Licenciado Ernesto Guzmán. Me miró como si hubiera visto un fantasma. «Usted es Valeria Ortiz», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. El licenciado Guzmán me llevó a una oficina privada. Cerró la puerta y sacó una carpeta vieja de un archivarero. Tenía polvo en las orillas. Su abuela, Elena Ortiz, viuda de Castillo, abrió esa caja de seguridad en marzo del año 2002, dijo mientras revisaba documentos. Dejó instrucciones muy específicas. La caja solo podía ser abierta por usted, Valeria Cristina Ortiz, después de la muerte de la señora Elena. Nadie más. No tenía autorización, ni siquiera su madre. Hemos estado pagando la renta de esa caja durante 22 años con un fondo que su abuela dejó específicamente para eso. $5,200 que han cubierto todos estos años. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿22 años? Yo tenía 13 años en el 2002. ¿Qué podía saber mi abuela en ese entonces que requería tanto secreto? El licenciado Guzmán me escoltó hasta la bóveda del banco. Una sala con paredes de concreto grueso, cámaras de seguridad en cada esquina y filas interminables de cajas metálicas numeradas. Encontramos la 316 en la fila del medio. Él usó la llave maestra del banco y usé la llave que había estado escondida en la Biblia. 2 vueltas simultáneas, un clic metálico. La puerta de la caja se abrió. Adentro había una caja de cartón del tamaño de una caja de zapatos, sellada con cinta canela vieja que se desmoronaba al tacto. El licenciado me dejó sola en una sala privada, una mesa de metal frío, una silla incómoda, luz fluorescente zumbando sobre mi cabeza y esa caja frente a mí. Respiré hondo y corté la cinta con las uñas. Dentro de la caja había varios sobres de Manila, todos etiquetados con años. 2000, 2001, 2002. Había fotografías viejas en blanco y negro y a color. Había documentos legales con sellos oficiales. Había cartas escritas a mano. Y hasta abajo, en un sobre aparte marcado con letras rojas que decían «Para Valeria», había una carta de 6 páginas escritas con la letra de mi abuela cuando aún estaba bien. Comencé a leer y sentí que el mundo desaparecía a mi alrededor. «Valeria, mi amor, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo o porque mi mente ya no me pertenece. Hay cosas que necesitas saber sobre tu nacimiento, sobre quién eres realmente, sobre por qué tu madre es como es y sobre el precio que yo pagué por mantener esta familia unida». La carta continuaba con una revelación que me partió en dos. Tu madre, Patricia, no pudo tener hijos. Después de 3 embarazos perdidos y años de tratamientos que costaron más de $50,000, los doctores le dijeron que era imposible. Su útero estaba dañado. Ella cayó en una depresión profunda. Su esposo, Carlos, tu supuesto padre, amenazó con dejarla. En esa época yo trabajaba como voluntaria en un orfanato de Guadalajara llamado Casa Esperanza, y ahí llegó una bebé, una niña de apenas 2 meses, abandonada en la puerta una madrugada de diciembre de 1987. ¿Tú? La bebé tenía una nota prendida en su manta, un nombre,
Valeria. Y una súplica. Por favor, cuídenla. No puedo darle lo que merece. Esa bebé eras tú, mi niña, y yo te traje a casa como la salvación de mi hija. Seguí leyendo con lágrimas cayendo sobre el papel. Patricia y Carlos te adoptaron, pero no legalmente. En esa época las adopciones en México eran procesos largos, caros, llenos de burocracia. Carlos conocía a un abogado corrupto que podía falsificar actas de nacimiento. Le pagaron $12,000. El abogado creó un acta donde Patricia aparecía como tu madre biológica, como si tuviera parido ella misma en el Hospital General de Querétaro el 5 de diciembre de 1987. Nunca hubo adopción legal. Nunca hubo trámites oficiales. Solo un documento falso y una mentira que toda la familia aceptó como verdad. Yo estuve ahí el día que te trajeron del orfanato. Yo te cargué en mis brazos. Yo vi cómo Patricia te miraba con una mezcla de amor y posesión que me asustó desde el primer momento. La carta se volvía más oscura con cada línea. Carlos y Patricia me hicieron jurar que nunca diría la verdad. Me amenazaron con cortarme de la familia si alguna vez yo hablaba. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vino después. Durante años, cada vez que Patricia y yo teníamos un desacuerdo, ella me recordaba que yo sabía el secreto, que si yo la contradecía en algo, si yo no hacía lo que ella quería, si yo no le daba dinero cuando lo pedía, ella diría que yo fui quien organizó la adopción ilegal, que yo sería la culpable ante la ley. Me chantajeó durante 18 años. Le di más de $80,000 de mis ahorros y de la pensión de tu abuelo. Todo para mantenerla callada, para protegerla y para protegerte a ti de la verdad. Saqué los otros documentos de la caja. Estaba el acta de nacimiento falsa, una copia exacta de la que yo tenía en mi casa. Estaba también un documento del orfanato Casa Esperanza con mi nombre verdadero, Bebé Valeria, ingreso 5 de octubre de 1987. Había fotografías de mí en el orfanato, una bebé diminuta con ojos enormes envuelta en una manta celeste. Había recibos de los pagos que mi abuela le había hecho al abogado corrupto llamado Sebastián Vargas Mena. Había incluso una grabación de audio en un cassette viejo. La etiqueta decía, Confesión de Patricia, febrero 2002. Busqué en la caja y encontré una grabadora pequeña, de esas antiguas que usaban periodistas. La pila estaba muerta, pero el cassette estaba intacto. Necesitaba escuchar eso. Salí del banco con la caja completa. El licenciado Guzmán me deseó suerte con una mirada triste que decía que él sabía que lo que yo acababa de descubrir cambiaría todo. Fui a una tienda de electrónica en el centro y compré pilas nuevas para la grabadora. Me senté en una banca del jardín Cenea entre turistas y vendedores ambulantes y presioné play. La voz de mi madre llenó mis oídos. Una voz más joven pero inconfundible. «Mamá, por favor, ya no me sigas pidiendo dinero. Ya te di demasiado». La voz de mi abuela respondió. «Patricia, te estoy pidiendo prestados $2,000 porque ustedes me deben mucho más que eso. ¿O quieres que Valeria sepa la verdad, que no salió de tu vientre, que la compraron, que todo ha sido una mentira?» Escuché la grabación completa. 20 minutos de mi madre y mi abuela discutiendo. Mi madre admitiendo que la adopción fue ilegal. Mi abuela llorando diciendo que se arrepentía de haber ayudado. Mi madre amenazando con demandarla si ella hablaba. Y al final, mi abuela diciendo con voz quebrada, «Algún día Valeria sabrá la verdad. Y cuando eso pase, vas a perder a tu hija. No por la adopción, sino por las mentiras». Apagué la grabadora con las manos temblando. Miré mi teléfono. 3 llamadas perdidas de mamá. 2 mensajes preguntando dónde estaba, si regresaba a comer, como si nada. Como si su vida no fuera un castillo de naipes a punto de colapsar. Me levanté de la banca y caminé de regreso a su casa con la caja bajo el brazo y una decisión tomada. Roberto me sugirió hacer pruebas de ADN en las bases de datos de búsqueda de familiares. Me registré en 3 plataformas diferentes: Ancestry DNA, MyHeritage y GDmatch. Envié mis muestras y esperé 8 semanas. Los resultados llegaron un martes por la noche. Tenía coincidencias.
una prima en segundo grado llamada Fernanda Ríos, que vivía en Guadalajara. Le envié un mensaje explicándole brevemente que era adoptada y buscaba información sobre mi familia biológica. Ella respondió 2 días después. Su mensaje decía: «Creo que sé quién eres. Mi tía Lucía tuvo una bebé en 1987. Nunca hablamos de eso. Era un secreto familiar. Ella tenía 16 años. Mis papás la mandaron a vivir con una tía en León durante el embarazo. Me dijeron que te iban a dar en adopción legal, que ibas a tener una buena familia. Yo no quería dejarte, me obligaron. Durante años busqué información, pero el orfanato nunca me dio acceso. Me decían que las adopciones eran confidenciales. Me rendí. Pensé que nunca te encontraría. Y ahora estás aquí». Fernanda me conectó con su tía Lucía Ríos, mi madre biológica. Nos encontramos en un café de Guadalajara un sábado por la mañana. Lucía tenía 52 años, pelo castaño con canas, ojos color miel idénticos a los míos, manos que temblaban mientras sostenía su taza de café. Lloró al verme. Me abrazó durante 5 minutos sin soltarme. «Lo siento», repetía una y otra vez. Yo tenía 16 años. Mis papás me mandaron a vivir con una tía en León durante el embarazo. Me dijeron que te iban a dar en adopción legal, que ibas a tener una buena familia. Yo no quería dejarte, me obligaron. Durante años busqué información, pero el orfanato nunca me dio acceso. Me decían que las adopciones eran confidenciales. Me rendí. Pensé que nunca te encontraría. Y ahora estás aquí». Lucía me presentó a mis abuelos biológicos, Héctor y Carmen Ríos, ya ancianos pero amables. Me presentó a mis 2 medios hermanos, Diego y Camila, hijos que ella tuvo años después cuando se casó. Ellos sabían de mi existencia. Lucía nunca me olvidó. Les había contado sobre la hija que le quitaron a los 16 años. Me recibieron con los brazos abiertos, sin juicios, con amor genuino. Diego, que era chef, organizó una cena familiar donde conocí a primos, tíos, sobrinos, gente que compartía mi sangre, gente que tenía mis mismos gestos, mi misma risa, mis mismas manos largas. Por primera vez en mi vida entendí de dónde venían mis rasgos, por qué era tan diferente de Patricia, por qué nunca encajé del todo en esa familia que me crió con amor condicionado y secretos enterrados. Pasé 2 meses dividida entre 2 familias. Patricia, mi madre legal, que seguía sin disculparse, pero me llamaba cada tercer día como si nada hubiera pasado, y Lucía, mi madre biológica, que me invitaba a cada reunión familiar y lloraba cada vez que me iba. Un día tomé una decisión. Contraté un abogado especializado en rectificación de actas. Demandé legalmente la corrección de mi acta de nacimiento. Fue un proceso largo, doloroso, público. Patricia lo tomó como traición personal. Me dejó de hablar, me desheredó, me borró de su vida con la misma frialdad con la que organizó mi adopción ilegal 35 años atrás. Pero yo necesitaba la verdad oficial. Necesitaba un documento que dijera quién era realmente. Y después de 8 meses de trámites, lo conseguí. Una nueva acta donde Lucía Ríos aparecía como mi madre biológica, donde mi verdadero origen quedaba registrado. 1 año después de su muerte, volví al Panteón Municipal de Querétaro. Llevé flores blancas, las favoritas de la abuela Elena. Me senté frente a su tumba y le conté todo. Que había abierto la caja, que había encontrado a Lucía, que finalmente conocía mi verdad. «Gracias, abuela», le dije en voz alta sin importarme quién me escuchara. «Gracias por ser lo suficientemente valiente para guardar esas pruebas. Gracias por no dejar que el secreto muriera contigo. Gracias por darme la llave, literalmente, para encontrar mi identidad. Sé que sufriste por esto. Sé que Patricia te hizo daño. Sé que el Alzheimer tal vez fue tu forma de escapar de la culpa de haber guardado silencio tanto tiempo. Pero al final hiciste lo correcto. Me diste la verdad. Y eso vale más que cualquier herencia material. Han pasado 2 años desde que abrí esa caja de seguridad. 2 años desde que mi vida se partió en 2. Ya no hablo con Patricia. Ella sigue enojada, resentida, sintiéndose traicionada.
Tal vez algún día entienda que lo que hizo estuvo mal. Tal vez no. Eso ya no depende de mí. Lucía y yo tenemos una relación hermosa. No es la relación de madre e hija que perdimos durante 35 años, pero es algo real, honesto, lleno de amor sin condiciones. Mis hermanos Diego y Camila se convirtieron en mi red de apoyo. Mi nueva familia me aceptó sin pedir nada a cambio. La cámara Nikon de mi abuela está en mi sala junto a las fotos del orfanato y las cartas que Lucía me escribió pero nunca pudo enviar. Son mis recordatorios de que la verdad siempre encuentra la forma de salir, y que los secretos familiares, por más enterrados que estén, tarde o temprano resurgen. Gracias a mi abuela Elena, yo finalmente sé quién soy, y eso nadie me lo puede quitar.